Buenas tardes, estamos otra vez en un grupo de estudio de Solo tu perro. Hoy es jueves 6 de febrero del 2025 y tenemos la maravilla, no estamos grabando, sí, sí estamos grabando, no te preocupes, Fabián. Tenemos la alegría de tener con nosotros esta vez a dos investigadoras de las que estamos estudiando en estas semanas, a Mariana Ventosela y a Laura Rial, de su mismo equipo. Y bueno, a mí se me paran los pelos de emoción de pensar que están acá y los chicos irán entrando a medida que vayan pudiendo, como vayan pudiendo. Algunas personas me han avisado que estarán de oyentes porque están todavía en medio del trabajo con los auriculares puestos y tendremos la grabación para el resto del equipo que no pueda participar. Este, Eso, entonces queríamos darles la bienvenida eh, y, y preguntarte, Mariana, bueno, ¿qué idea tienes de estar aquí? ¿Qué te parece esta Mm. idea? Bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación, estamos re contentas con esto. La verdad que yo no conocía que estaban haciendo esta iniciativa y me parece maravillosa. Eh, y es un poco el tender un puente entre el adiestramiento, la ciencia, que suele estar como acá en Argentina no solemos tener espacios en común, entonces eso es realmente maravilloso. Así que nada, estamos súper agradecidas de la invitación. Entonces, habíamos pensado, Mariana, organizar, si quieres yo, más adelante te puedo pasar una lista de toda esta gente que está entrando porque no vas a saber con quién estás, pero todos y todas trabajamos en educación canina. Trabajamos profesionalmente en el mundo del perro. La mayor parte de nosotros y nosotras somos educadoras. Tenemos veterinarias, etólogas, hay algún paseador por allí, pero la mayoría somos educadores. Nos dedicamos al trabajo con las familias para ayudar al bienestar con sus perros, ¿no? Entonces, yo les pasaré después un listado, si les interesa, de quienes estamos presentes. Y ahora queríamos preguntarte, Mariana, Seguro. o a las dos, ¿por qué están dedicadas a este mundo, siendo tú, por ejemplo, con un doctorado en psicología? Qué te trajo acá? Eh, eh, y cuáles son como tus principales preocupaciones o tus líneas de trabajo hacia el futuro? Conocemos bastante de tu pasado porque estás en la red. Eh, pero nos gustaría conocer un poquito más hacia el futuro y luego, si te parece, podemos abrir un turno de preguntas, que tenemos bastantes preguntas sobre tu último artículo, el último artículo de ustedes. Perdón, Laura, que te incorporo. Sí, genial. Bueno, les contamos las dos. Un poco le voy a contar yo la parte general de lo que tenemos en marcha en el equipo. Siempre nuestro objetivo fue estudiar cuáles son las capacidades, tanto cognitivas como sociales, como conductuales, que tienen los perros para relacionarse con las personas. Pero siempre el foco de nuestros estudios estuvo como en el perro, en las características de los perros y en las habilidades de los perros, y no en evaluar a las personas. Digamos, las personas participan, por supuesto, de las interacciones, evaluamos esa interacción, pero con el foco puesto siempre sobre el perro. Nos interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con una comunicación que es muy particular. En este momento estamos viendo algunos efectos de, bueno, un poco lo que te había pasado en el trabajo sobre cómo las personas modulan las reacciones emocionales de los perros en diferentes niveles. En el trabajo en particular tenía que ver con la frustración, pero bueno, nos interesa cómo modulan las reacciones emocionales de los perros. Estamos un poco en esa línea. Ahora queremos profundizar un poco más ese trabajo con una tarea que sea diferente a la que estaba en el artículo. Y por supuesto, bueno, ahora Laura les va a contar un poco cuáles son los trabajos que estamos haciendo, o la línea de trabajo que estamos haciendo en relación a su tesis. Pero nos interesa, como siempre, avanzar sobre
la calidad de la interacción, cómo se puede mejorar la calidad de la interacción y para eso saber qué variables importantes están en juego, ¿no? Cuando los perros interactúan con las personas. Esa es un poco la línea general del trabajo que viene de atrás y sigue hacia adelante en una continuidad, agregándole que nos interesa muchísimo el tema del aprendizaje. Yo vengo, mi historia, digamos, de formación tiene mucho que ver con el aprendizaje, entonces nos interesa ver esto, cómo las experiencias y los aprendizajes hacen que esta interacción y, por supuesto, los comportamientos de los perros se vayan cambiando a lo largo del tiempo en función de todo esto. Así que ese es un poco el interés general. Y una de ahora de las líneas más importantes es la que tiene que ver con la tesis de Laura, que contarles un poquito de qué se trata. Hola. Buen día, gracias por la invitación, un gustazo estar acá realmente. Y bueno, aparte de tender puentes entre disciplinas, también entre países y salirnos del idioma inglés, eso me encantó, Carmen, sí, no puedo estar más de acuerdo con eso. Bien, yo soy Laura, soy becaria doctoral del equipo, soy veterinaria de formación, a diferencia de Marian, que viene de la psicología y bueno, todo este campo de la psicología comparada. Soy docente de bienestar animal, además, entonces siempre tuve un gran interés por meterme en investigación y más bueno, en una especie tan querida como los perros. Eh, y concretamente en el equipo ya había toda una línea investigando cómo se vinculan con las personas en contextos donde se requiere cierta habilidad empática, contextos de rescate, de ofrecimiento de ayuda, de reconciliación después de una pelea. Ya venían compañeras y tesis previas en ese sentido. Entonces, mi trabajo de tesis y la línea por la que estamos yendo ahora es justamente cómo se juegan las habilidades de los perros para reconocer estados emocionales en sus tutores, en sus familias, y qué hacen con eso, ¿no? Cómo responden a diversas situaciones. Más o menos por ahí viene, ese sería a grandes rasgos un resumen Exacto. de por dónde vamos. Es extraordinario porque veo que, o sea, vemos, ¿verdad? Y por eso nos ha interesado tanto que están tocando la faceta de las emociones, ¿no? De la emocionalidad. Y no solo el estricto, llamémoslo así, adiestramiento clásico de yo mando y tú obedeces, sino esto es una relación y entonces nos influimos mutuamente, ¿no? Y al hablar se habla de este apoyo emocional, ¿no? Que se puede dar de una parte de la... Y eso nos interesa mucho, sobre todo en este grupo que nos hemos reunido. Estamos todos en esa misma dirección en nuestros trabajos, ¿no? Nos interesa mucho no quedarnos solo en cuestiones de adiestramiento a la vieja escuela, sino en poder ayudar a las familias a que tengan una relación eh, vincular, digamos, un vínculo, un apego seguro, etcétera, ¿no? De manera que haya bienestar tanto en la familia como en el perro, tanto en el perro como en la familia, es decir, la familia como parte, el perro como parte de la familia, ¿no? Más o menos. Por eso nos ha interesado tantísimo leerlas, ¿no? Y estamos súper agradecidos. A veces peleamos también con los investigadores y discutimos. Y entonces quería yo abrir un poco Nosotros también. el turno. No sé si nos quieres preguntar algo, si nos quieren preguntar algo en particular o si lanzamos preguntas aquí. A mí mucho lo que acabas de decir del enfoque del trabajo de ustedes como educadores y esta interrelación entre los tutores y sus perros y cómo tratar de que se forme un vínculo y que no sea una cosa, como vos decís, ¿no? De simplemente dar un comando y que haya una obediencia a ese comando, ¿no? Eh, Así que estamos muy, muy interesados en eso. Si querés, abrimos la puerta a las preguntas y me parece que eso va a hacer que vayan surgiendo las cosas. Extraordinario. Entonces, yo he hecho, hemos trabajado bastante para esta sesión, aunque no lo creas, somos muy trabajadores. Y tengo aquí una lista de más de 10 preguntas que me han mandado y que hemos organizado un poco entre todos los colegas. Yo, si les parece, chicos, chicas, ¿qué tal? Voy a ir dando la palabra porque hice un pequeño orden en el Excel que armamos, dando la palabra con una cierta orden, pero
siéntanse liberados y liberadas para tomar micrófono e intervenir si tienen alguna pregunta que hacer que sea atingente a lo que estamos conversando. Yo quería empezar dándole la palabra a Sole cuando se hace esta pregunta tan general, pero a la vez que vaya dirigida a este artículo último del 2025, ¿verdad? Al de los efectos de la presencia del humano en la frustración, ¿no? Y si existe ahí un social buffering phenomenon, que no sé exactamente bien, no me acuerdo cómo se traduce esa cuestión, pero que tiene un efecto en la relación. Y entonces, Sole tenía una pregunta que no sé si la quieres formular y luego Dale. adelante. Hola, ¿qué tal, Laura, Marian? Un Y gustazo. preséntate, el que hable, por favor, que se Vale. presente Soy brevísimamente. Sole, bueno, estoy en Chile también, trabajo como educadora canina y siempre desde la línea de la filosofía del respeto y entender al perro, las motivaciones y todo. Y esto obviamente nos ha ayudado mucho a entender mucho de la comunicación, porque bueno, llevamos años estudiando temas de comunicación específicamente. Con respecto a eso, y también a este vínculo que existe, a mí me surgió una duda, y es que justo antes de la conclusión en el artículo hay un párrafo que dice, por último, en cuanto a la puntuación de estrés-frustración, una mayor tendencia a frustrarse se reflejó en más comportamientos de estrés en el grupo de propietarios, pero menos en el grupo de extraños. Y me pregunté yo si no tendrá que ver también, como en los niños, ¿no? Que cuando se sienten apoyados o se sienten como una figura de apoyo y que los va a proteger y los va a cuidar, se sienten mucho más libres de expresarse, significando que si no se expresa esa emoción, no es que no exista, ¿no? Entonces, ver cómo vieron esa parte de validar o si validaron esto de que puede ser que la emoción exista, pero que no la está expresando porque no se siente seguro para expresarlo, ¿no? Hay un tema que es que, como bueno, seguramente esto lo habrán discutido en otras oportunidades, ¿no? Pero la única manera que tenemos en ciencia es medir lo que se expresa. Uno puede tener inferencias acerca de cosas que están pasando y no se expresan, y sobre todo de cosas que tienen una intensidad baja. Es un poco algo que discutimos en el artículo, ¿sí? Puede ser que los perros estén experimentando alguna emoción, pero la emoción sea de una intensidad baja, y por lo tanto no haya suficientes signos que nosotros podamos captar, ¿sí? Y esa es la segunda parte de la respuesta. Es posible que haya signos que nosotros no estamos pudiendo captar. Por eso un poco en el artículo también mencionamos esta parte de que haya indicadores fisiológicos que tal vez pudieran ser más sensibles de captar. Respecto a lo que vos decís, también estoy parcialmente de acuerdo en lo que vos decís en el sentido de que la presencia del dueño puede facilitar el desarrollo de muchos comportamientos, ¿sí? Y puede facilitar la expresión de esos comportamientos. En general, lo que se ve es que si la presencia del dueño es una presencia de segura, digamos, el tipo de comportamientos que más se van a manifestar son comportamientos de tipo positivo, ¿sí? Pero bueno, eso implicaría la evaluación de qué tipo de vínculo está teniendo el perro con cada tutor, digamos, ¿no? Es como, es como un paso más, por decirlo de alguna manera. Es un paso más. No sé si con eso más o menos te da un Sí, o poco sea, más de idea finalmente, peleando. claro, y finalmente es poder evaluar lo que hay, ¿no? Pero no estoy tan de acuerdo con que siempre son emociones positivas las que se expresan cuando están con el tutor. Yo creo que es la expresión misma de lo que sea, negativo, positivo, lo que sea, es la expresión misma de me expreso porque sé que hay alguien cuidándome y puedo expresarme, ¿no? Pero perfectísimo con esa aclaración, que efectivamente lo que se puede medir es lo que se puede ver, obviamente. Claro, y eso me lleva a una pregunta que andaba dando vueltas en general algunas formulaciones de las inquietudes, y es que, claro, la experimentación científica, que es en la que ustedes trabajan, tiene unas limitantes, ¿no? Tienes unas limitaciones y no puedes estudiarlo todo y no puedes tener todas las variables y no puedes dominar todas las circunstancias, sino que tiene que ser muy específico, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí sería, ¿cuáles fueron las principales dificultades para establecer las variables en este artículo en particular y recogiendo... em,
recogiendo, perdona, a ver. Bien, te dejo esa pregunta genérica y recogiendo una segunda que tenía Sole también. em, ¿Cómo fue el proceso creativo para plantearse este estudio y sus características? ¿Sí? O sea, un poquito cómo fue el proceso creativo y luego cuáles son las principales dificultades que se encontraron ustedes Este con las limitaciones para que delimitar bien las variables de lo que querían estudiar. El proceso creativo tuvo que ver con que hay evidencias previas del efecto vos en un momento decías la traducción que era complicada y la traducción es muy complicada, nosotros lo llamamos amortiguación social porque es lo que se suele usar por ejemplo con otras especies, pero es una traducción forzada si querés de alguna manera, pero bueno, usando esa traducción hay trabajos previos que muestran este efecto de amortiguación social, pero con otro tipo de estímulos, como por ejemplo estímulos de aislamiento social o algún otro tipo de estresor. Y a nosotros nos interesa mucho lo que tiene que ver con la frustración porque es algo que ocurre muy frecuentemente, ¿sí? Tanto de forma porque uno lo está induciendo como de forma espontánea y sin tipo, a veces inclusive sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces nos interesaba mucho la idea de qué pasa cuando hay frustración, ¿sí? ¿Qué pasa con la presencia del tutor o la presencia en general de una persona? Porque a veces el efecto se ve con solo la presencia de la persona, sobre esta emoción tan relevante en los perros. ¿Sí? Y de la que hay mucho menos literatura. Cuando vos te pones a buscar, y esto tal vez a ustedes les pasó buscando trabajos, Sí. cuando te pones a buscar de frustración no hay tanto. Entonces, hay menos información de cómo se produce esta emoción, de qué consecuencias tiene, de cómo registrarla. Ahora Lau les va a contar un poco las limitaciones que hay cuando queremos registrar ciertas cosas, pero particularmente en frustración, al estar menos estudiado, hay más dificultades para delimitar cómo registrarla. Y un poco así surgió nuestro interés. Okay. Yendo un poco, uniendo esto que acaba de decir Marian con la respuesta que debatieron con Sole, un poco la idea era ver cómo juega este vínculo disponible en la capacidad de afrontamiento, porque en definitiva es eso, ¿no? De los perros. Yendo a las limitaciones y algo que tocó Marian en su respuesta anterior, no quiero dejar de mencionar que una de las cosas que no se hizo en este trabajo fue ver el estilo de apego que tenía cada perro con su humano presente, ¿no? Incluso el que en todos los grupos, ¿no? Los que estaban también con experimentador o solos. Digo, ¿qué tan, para tomar lo que preguntaba Sole, qué tan confiable se vuelve el entorno con esa presencia o sin esa presencia? Le faltó ese condimento porque, bueno, nada, uno circunscribe los estudios, tampoco podemos hacer base segura y frustración y otra medición en el mismo perro. Pero bueno, sería interesante, ¿no? Ver si hay un efecto del estilo de apego del perro, me parece que estaría bueno. Después, concretamente, yendo a cómo medimos o cómo decidimos qué medir, depende un poco del setting. Ustedes, no sé cuántos trabajos del equipo leyeron, pero van a encontrar que hay algunos que son presenciales y otros que han sido virtuales. Y en función de la cantidad de experimentadores que vamos a los domicilios, de si es presencial, de si es virtual y de dónde podemos colocar las cámaras, por ejemplo, definimos un poco también qué conductas vamos a medir para reflejar las variables que estamos yendo a buscar. Yendo al estudio de frustración, algo importante era medir obviamente las respuestas de estrés, la expresión externa del estrés, y eso va a ser más o menos fino según el estudio. O sea, en frustración era bastante claro porque había una cámara en mano y veíamos hasta las expresiones faciales de los perros, ¿sí? Era como muy florido, si se quiere. Teníamos una cámara general para ver la posición corporal general y también para verles la cara todo el tiempo. Eso no está disponible en todos los estudios, entonces, bueno, a veces se nos meten limitaciones por ese lado también.
Y otra limitación que hay como en general, que no es solamente de nuestros estudios, sino que pasa un poco en comportamiento animal, ni siquiera te diría que solo de los perros, y que es que hay respuestas muy sutiles y muy breves. Que entonces tenés que tratar de armar un dispositivo un poco complementando lo que decía Lau, pero un dispositivo en donde vos puedas, por ejemplo, hay situaciones cortas en donde lo que hacemos es medir cuadro por cuadro, dividiendo un segundo en 3 cuadros. Porque las respuestas son tan cortitas, tan sutiles, tan difíciles de registrar, que es una limitación a veces, y en estrés pasa mucho, de que hay respuestas que por ahí aparecen de forma muy, muy sutil, muy, muy cortita, y muchas veces encima con poca frecuencia. Entonces, son limitaciones, a veces el mismo tipo de respuesta que querés medir es en sí misma la limitación, ¿no? De cómo medirla. Y sumo a eso que no todos los perros usan todas las señales de estrés todo el tiempo. Entonces tenemos que elegir una serie de parámetros para intentar captar la mayor cantidad de señales de estrés en perros que son individuos y que cada uno va a responder como le salga. Sí. Sí, dos cosas quiero mencionar sobre esto que se está conversando. Uno es sobre esta variable que decías, Lau, del tema del apego. Pues tengo aquí uno, dos, tres, cuatro preguntas. Tienen que ver con ese asunto. Entonces se ve claramente que es algo que habrá que trabajar, ojalá ustedes en el futuro, porque estamos ansiosos nosotros por escucharlas. Em, y luego, me parece, se me ocurre ahora una idea medio loca, pero me imagino que todas estas grabaciones ustedes las conservan por ahí, serían un arsenal interesantísimo para que nosotros pudiéramos repasar y estudiar estas manifestaciones de frustración en micro manifestaciones, ¿no? Y poder afinar nuestro ojo, que luego al fin de cuentas, cuando trabajamos, estamos en campo, y tenemos que ver al perro y saber que hasta donde podemos hacer una hipótesis de lo que le está pasando, ¿no? Así que a lo mejor en el futuro pudiéramos coordinarnos ahí a que nos facilitaran esos archivos que podría ser de gran interés para nosotros. Este, tengo una pregunta que es un poquito general, pero yo creo que es casi como introductoria también del estudio que la hacía la Char. Estás aquí. Está sobre los miedos, sobre los perros miedosos y por qué fue. Si quieres, Char, Hola. Em, preséntate. ¿Qué cosa? Perdón. Preséntate. Ah, hola. Hola, yo soy Charlotte, vivo acá en Chile. Estudié medicina veterinaria, soy etóloga clínica, entrenadora también, educadora. Eso. Y trabajo en City Dogs. Mi pregunta era un poco, yo creo que todas sabemos la respuesta un poco por qué no se eligieron perros o se descartaron perros con miedo, pero me gustaría saber cómo lo pensaron más allá, o el motivo, o cierto grado de miedo o no. No sé si se entiende mi pregunta. Me pone nerviosa hablar entre tanta gente. Y si quieres, Bueno, y si la quieres pregunta la es qué siguiente, umbral, digamos, de miedo o de temor tenía que tener el perro para no estar en el estudio, más o menos por ahí. Exacto, sí. ¿Por qué se descartaron? Sabemos que probablemente va a querer rechazar a la persona que estaba al frente del perro, pero por algún otro motivo más allá de eso. Nosotros en general, y eso lo van a encontrar en muchos artículos, de que es como una regla donde no evaluamos perros temerosos ni agresivos. Agresivos, bueno, tienen como una visión más evidente. Hay dos cosas principales, después no sé si a vos se te ocurre alguna más, pero hay dos cosas principales. La primera es un poco lo que vos decías, es la dificultad para evaluar. Nos ha pasado de que llegamos a la casa y el perro se esconde en un rincón, no sale del rincón y no hay forma de, ni siquiera a veces en evaluaciones con comida, que la comida te ayuda mucho a realizar la evaluación, o cuando es el tutor el que interactúa con el perro, que eso también ayuda mucho a realizar la evaluación, no es posible, simplemente porque está lejos, está escondido o no viene.
Y la regla fundamental que tuvimos toda la historia del equipo es que el perro no la puede pasar mal. ¿Sí? Si el perro le está pasando mal en la evaluación porque es miedoso o por cualquier otra razón, la evaluación se interrumpe. Y eso es una regla como inamovible para nosotros. Entonces siempre estamos monitoreando durante el transcurso de la evaluación que no hay una dificultad con la evaluación en sí misma, digamos. Esto sobre todo se da cuando nosotros vamos presencial. En los estudios virtuales es distinto porque, bueno, no hay una persona desconocida en la casa, la situación es muchísimo más familiar para el perro. Pero un poco por eso, una razón de que no es posible la evaluación y sobre todo una razón de que tenemos una ética de que el perro no puede pasarlo mal durante la evaluación nuestra, ¿no? Y Bueno, de hecho, sobre el final de las evaluaciones, cuando son presenciales, y en el caso de las virtuales pedimos a los tutores que lo hagan, se le hace fiesta, ¿sí? Se mima al perro, se lo llama, se le ofrece una interacción positiva, si la tarea incluyó comida, un par de refuercitos de más, porque ya hemos terminado, o sea, siempre tiene que dar un tono positivo a la situación. Es una manera de trabajar. Estaba pensando justo mientras hablabas que nos pasó ir para hacer una tarea, otra no frustración, que involucraba comida en una casa, que la gente se anotó de mil amores y tenía muchas ganas, y el perro se quedó en un rincón mirándonos de lejos, no le gustó nada ni que cruzáramos la puerta. Nos fuimos y ese perro participó en una instancia virtual sin ningún problema. Digo, era muy notoria la diferencia entre él, la persona desconocida y estar en casa con tutores. Así que Y lo que pudimos hacer, no sé si eso ayuda también a responder la pregunta, pero lo que sí pudimos hacer con perros que tuviesen temor fue un trabajo en donde específicamente comparábamos perros que tenían temor, ya sea sin respuestas agresivas o con respuestas agresivas, y perros que sus tutores no reportaban ningún problema de conducta. Pero fue virtual. Entonces pudimos hacer una tarea de interacción y de interrupción de la interacción, en donde se comparaban estos grupos, pero bueno, la evaluación fue virtual y se pudo hacer perfectamente. Así que eso fue la experiencia que tuvimos con perros que mostraran temor. ya. En este caso sería temor a humanos extraños. Sí, temor a personas desconocidas, sí. Sí, sí. Y tenías otra chart ya que antes de que sueltes la palabra, la siguiente, la de los resultados de persona vacía, cómo se interpreta la deambulación. Ah, sí, ya ni me acordaba. Una, Ah, perdón, que perdón. la pregunta era, déjame ver exactamente cómo fue lo que le pregunté. En los resultados de personas silla vacía, el deambular o que exploraran más podría considerarse como una conducta de desplazamiento, como una señal de estrés, porque ahí lo mencionaron ustedes como que era más que nada como curiosidad por parte del perro. Sí, se vio en otros protocolos, ya sea con perros como con otras especies, que una de las respuestas que se consideran de frustración es el ambular y alejarse de la zona donde está el estímulo que frustra. O sea que sí, perfectamente puede ser considerada como una respuesta de estrés y también como una respuesta, se considera también como una respuesta de la búsqueda del estímulo anterior. En este caso, la búsqueda del refuerzo del pollo se estaba buscando, se puede considerar una respuesta de búsqueda de ese refuerzo o una respuesta de frustración también, que hace que se alejen de la fuente que los está frustrando, en este caso de donde estaba la experimentadora parada con la comida. Mm. Ujú. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Char. Te voy a soltar la palabra un momento para... oh, para... tengo aquí una de Mailen. Mailen, Mai, ¿estás por ahí? Eco. Hiciste una Por acá, pregunta por acá. un poquito sobre, ya sé que es un tema que ya está un poquito conversado, pero quiero que la Ujú. formules igualmente la base segura y esta variable, ¿no? Que no está considerada aquí, pero en fin, dale nomás. Bueno, mi nombre es Mailén Boyero, soy educadora canina, soy de Argentina y bueno, ya la respondieron literalmente.
pero como decían al principio, ahora se me aclara un poquito más todo, que tuvieron el enfoque en el perro, esa es una señal, ya me dice mucho que haya ido bien puntual en eso, que se enfocan mucho más en el aprendizaje y en este caso no tuvieron en cuenta el tipo de apego, ¿no? Por eso yo había hecho una pregunta que puse, ¿no? Con respecto a que el dueño fue una base segura, que se decía así, ¿no? Y los ayudaba con la frustración al perro. Porque el perro supuestamente así se sentiría más confiado en ese espacio, ¿no? Con esa persona presente. ¿Se tuvo en cuenta el tipo de apego y contagio emocional que había entre ellos antes de comenzar con la evaluación? Y bueno, ya ustedes lo habían respondido que no se tuvo en cuenta. Y para mí, en este caso, cuando hablamos de frustración, es una de las cosas, de las variables más importantes porque el perro, yo por experiencia de la que tengo, he visto que cuando el perro se ve frustrado, puedo ver que la persona tiene muchísimo que ver, pero muchísimo, haga o no haga nada. Y una de mis preguntas era la otra, si, o sea, se asemeja mucho a esta, que si cuando en eso que se sentían, ustedes veían que la persona era una base segura, hacía que el perro pueda gestionar mejor esa frustración. ¿La persona seguía mirando el teléfono como ignorando al perro? ¿O podía hacer algo, digamos? Podía quizás, hey, no pasa nada, o vení, cuando se ponía, digamos, muy frustrado, ¿no? Que quizás ya un perro realmente frustrado no solo exploraba, sino que quizás llamaba mucho la atención del experimentador para que le dé el premio, o capaz hasta, no sé si hubo perros que salten o que lleguen a una frustración mucho más alta, porque hay de todo un poco y me imagino que por eso me importa mucho esto del apego, porque donde una persona no puede con su propia frustración y ve que el perro empieza a saltar, a mordisquear por toda esa frustración de que no le dan el pollo, ahí la persona se puede poner peor y en vez de una base segura podría ser el detonante de esa frustración. Entonces, por eso yo lo llevaba más que nada desde ese punto. Eh, Eso. Dos cosas. Me parece bárbaro lo que preguntan. Dos cosas respecto a eso. La primera es que sí, la persona estaba siempre con la misma actitud de indiferencia y mirar el celular. Y eso lo hizo tanto la persona desconocida como el tutor. O sea, siempre era la misma actitud, independientemente de lo que hiciera el perro, incluso si el perro se acercaba. Independientemente de lo que hiciera el perro, siempre la actitud era la misma. Eh, y sí estamos interesados en ver qué podría pasar si la actitud es distinta. ¿Sí? Si es un poco más activa, si es un poco más de dar ánimos, como vos decías, esto de no pasa nada, ¿no? Sí nos interesa ver cómo el efecto puede estar modulado por diferentes comportamientos de la persona. Respecto a lo otro que preguntas, además de lo que ya charlamos, me parece que una cosa importante es que a veces las evaluaciones que se hacen son evaluaciones de grupo y no se tienen en cuenta diferencias individuales, que hay de múltiples factores. O sea, vos podés, en este caso vos estás poniendo el acento en el estilo de apego, pero también puede ser características del temperamento, algunas que sí evaluamos estadísticamente como la edad o el sexo, pero puede haber muchas características de diferencias individuales que estén modulando esa respuesta. Y que es súper interesante en un futuro decir, bueno, acá nos interesa en particular a nosotros el estilo de apego, pero podría ser que nos interesara, bueno, la temerosidad que salió hace un ratito o alguna otra característica que implique que pueda estar modulando una reacción que por ahora vemos como grupo general. Ujú. Si vos no querías. Ok, No, súper. tal vez en línea con eso repasar que por eso estaban balanceados los grupos en cuanto a sexo y de raza y La sexo, como raza. para, claro, no tener factores que te tiren tanto la estadística hacia efectos confundidores, ¿no? Eh, que siguen estando, aunque los midamos o no siguen estando. Entonces hay que siempre tener ciertas cautelas. Pero sí, tal cual, la idea es después profundizar qué pasa cuando el tutor, además de estar presente, no es tan pasivo. Y de pronto si se dan las mismas respuestas con un desconocido que no está pasivo. Pero bueno, en este protocolo era así. De hecho hay trabajos que no sé si alguna vez habrán
charlado sobre algunos de esos trabajos de referencia social, en donde el comportamiento del perro ante un estímulo novedoso, ambiguo, que parece un poco amenazante, pero no es realmente amenazante, cómo se modifica en función de las actitudes del tutor o de una persona desconocida. O sea, si el tutor reacciona de forma positiva ante ese estímulo o de forma negativa ante ese estímulo. Y se ve que obviamente hay lo que se llama una búsqueda de información, o sea, cuando vos presentas ese estímulo ambiguo, los perros miran a la persona para ver esto es bueno, esto es malo, y que hay, cuando se trata del tutor, hay una modificación del comportamiento del perro en función de las reacciones del tutor. Entonces es muy viable esto que vos decís, ¿no? Que si en este contexto, en esta situación, el tutor actuara diferente, tal vez los perros también modificarían su respuesta. Mm. De hecho, estuvimos estudiando la semana anterior, no esta, sino la anterior, los dos artículos sobre la mirada y la petición de ayuda, ¿no? Son dos trabajos que ya abordamos con intensidad, donde hacen ustedes las revisiones, una revisión, me parece una Sí. revisión crítica. También eso ya repasamos por ahí, pero sería interesante seguir, yo voy tomando nota, chicos, ustedes también, por favor, seguir en esa relación, en cómo se modulan las emociones a través de la respuesta que tiene el humano con respecto a lo que hace el perro, ¿no? Y luego esta variable, decías, podría salir la variable del tema del apego, y también mencionaste la variable de la tipología, ¿no? O sea, por ejemplo, es más persistente un terrier que un pastor o un mastín en sí, o sea, at all, ¿no? Entonces, claro, es distinto tener a un terrier buscando comida que a un mastín buscando comida, ¿no? Entiendo yo. Entonces, también hay otra patita de... Y de hecho nosotros tenemos un trabajo ya de hace muchos añitos, donde vimos que, por ejemplo, los retrievers persistían más en la mirada Sí. en una situación como parecida a la que hicimos ahora, pero pudimos comparar solamente con caniches y ovejeros. Digamos, los estudios de comparación de razas a veces tienen como una dificultad en el sentido de la envergadura que implican, ¿no? Conseguir varias razas o perros de grupos de razas. A veces lo que más se hace es comparar grupos de razas, pero es otra variable sumamente interesante y que se ve que tiene una influencia importante. Sí, sí. Bueno, es un mundo sin orillas ese donde están ustedes trabajando, ¿no? Y lo que pasa es que cada trabajo, me imagino yo, es dar un pasito chiquitito, ¿no? Y Así es. no quisiera correr Mucha y no se puede. Hay que paciencia. solo cambiar un aspecto y ya tienes que hacer todo el experimento entero, y eso cuesta plata, ¿no? Y dinero y ejercicio y esfuerzo y etcétera. Seguro, sí, sí. Gracias por esto, sí. Voy a saltarme un poquito, chicos, permítanme, voy a saltarme todo el paquete de apego. Si tenemos tiempo al final, lo traemos otra vez a la mesa. Em, y Claudia, querías hacer una pregunta sobre el tema de la edad. No sé si estás por ahí. Claudia Maureira. Aquí estás, Claudia. No sé si puedes preguntar, si estás trabajando, si nos escuchas. Estoy, pero como perrito en terapia. Ok, bien. Pues leo tu pregunta, si te parece. Dice aquí, se mencionan los resultados de un efecto principal de la edad del perro, indicando una asociación positiva entre la edad del perro y la duración de la mirada fija en el experimentador. La pregunta es, ¿los rangos de edad se encuentran asociados según fenotipo y tamaño del perro a si están en una fase adolescente o adulta? No entendí muy bien la pregunta, pero ahí está, leída. Creo que si se refiere a si están ajustados por el tamaño del perro. Supongo, ¿no? Sí, parecería algo así. La variable edad la consideramos de forma independiente. Es decir, medimos estadísticamente los efectos de la edad en forma independiente de otros tipos de variables. No sé si eso le contesta un poco a la pregunta, pero no están corregidos en función de ninguna otra variable. Ok, ok. Sí, creo que sí, si los tradujimos a etapa de vida de acuerdo a la talla del perro. Creo que si no. sí, algo así. Entendí eso de la pregunta, eso pero no lo hacemos. Nosotros hacemos la variable en forma independiente. El análisis de la variable en forma independiente.
Me contesta ahí por el chat que sí, ok. Ok, gracias. Ok, bien. Hagamos una cosa. Ahora abro micrófono, que tome la palabra quien quiera. Tenemos todavía unos minutos. Siéntanse con libertad de si quieren sobre cosas que ya hemos conversado o cosas nuevas que se les ha ocurrido o alguna pregunta que yo no he leído y que está aquí apuntada en el documento. Por favor, siéntanse sin levantar la mano, sencillamente abran micrófono y hagan su pregunta. Aprovechemos esta instancia. A mí me gustaría decir algo más. A ver, yo me pongo ahí en su lugar y digo, wow, y sí, son un montón de cosas. O sea, tendrían que hacer como 5 estudios en uno, obviamente, y también encima teniendo en cuenta que el perro tiene en cuenta todo, desde las luces hasta todos los movimientos, quién se está metiendo en la casa, cómo cambió el entorno, todos esos factores, o sea, también son importantes. Entonces, yo lo que les quiero preguntar o comentar, analizar, em, ustedes tienen también en cuenta eso, ¿no? O sea, cómo va a cambiar el entorno para el perro, que van a poner cámaras en su entorno. Esas cámaras, por más de que quizás no hacen un súper ruido, sabemos que el perro las está percibiendo. Todo eso, ¿no? Que modifica el entorno y hace que ya el perro esté un poquito más estresado, ¿no? Esté un poquito, eh, o sea, se siente diferente a cuando está en casa tranquilo solo con su persona que ya conoce, ¿no? Eso también, ¿no? Lo tienen que tener en cuenta y es como lo que ven es más que nada como por encima, digamos, porque a veces quizás se modifica un poco por todas las variables que hay, de las que venimos hablando y muchas más. Acá. Sí, me encanta la pregunta. Vamos con un poco de trabajo de campo, de contar cómo es ir. Eh, Varias cosas. Primero, que así como al final de la experiencia terminamos en un tinte súper positivo, con premios, con mimos, con charlar y qué sé yo, al principio entramos de una manera neutral, justamente para hacer lo, muy entre comillas, tomalo, lo menos salientes para el perro, ¿sí? No podemos arrancar como hola, feliz cumpleaños, ni tirándonos encima del perro, ni nada de esas cosas. Entramos tranquilas, hablamos con la persona, permitimos que los perros que se acercan espontáneamente a olfatearnos lo hagan. Y lo mismo con todos los elementos, lo que vos decís de las cámaras, con los trípodes, sobre todo pasa, porque es como de repente abrir un paraguas gigante dentro del living. Tratamos de ser muy cuidadosas con la velocidad a la que hacemos los movimientos, a darle espacio a los perros y demás. Después, antes de la sesión, le pedimos a los tutores que no pase nada fuera de la rutina del perro, eso es importante. O sea, ese mismo día no puede ir al veterinario o haber ido al veterinario o a la peluquería o haber tenido un paseo extenuante de muchas horas. ¿Sí? Tratamos de que sea una situación dentro de todo controlada, y si tiene un imprevisto, tipo tuve que ir al veterinario, avisanos y se posterga, ¿sí? Todo bien, pero no se hace ese mismo día. Como para mitigar también la sumatoria de estresores, ¿sí? La posible sumatoria de estresores. Y lo último que hacemos, que así como para decirte 3 grandes cosas en las que trabajamos, es dar un tiempo de habituación. La tarea no empieza inmediatamente que cruzamos la puerta. ¿Sí? Y aprovechamos esos tiempos para explicarle al tutor qué es lo que va a pasar, qué es lo que necesitamos, cuánto tiempo va a llevar, cómo es la secuencia de movimientos, completan algún cuestionario si es necesario para el protocolo, firman el consentimiento informado para la participación. Digo, todo ese tiempo se aprovecha para que el perro olfatee, nos mire, se pregunte qué demonios hacemos en su casa y todas esas cuestiones. Pero no es inmediato, tipo, hola, llegamos, clavamos las cámaras y a trabajar. Se dan bastante tiempo en general en los domicilios antes de empezar la tarea. Bien, genial. Y agrego una cosita a lo que está diciendo Lau. De todas maneras, hay una parte donde vos tenés una artificialidad de la situación, ¿sí? Y esa artificialidad es imposible de eliminar. O sea, vos tomás, como les contaba Lau, un montón de recaudos y tratás de facilitar. Nosotros elegimos tareas que sean tareas, si habrán visto algunos de nuestros trabajos, bueno, tareas relativamente similares a cosas que el perro puede experimentar en su vida diaria, ¿no? No son tareas raras.
pero sí está la artificialidad de la situación en el sentido de si uno va ahí, si se ponen cámaras, demás, etcétera. Esa artificialidad es imposible de borrarla por completo. Lo que sí hacemos es tratar de reducirla al máximo. Y también es una forma de que lo que vos sabes es que si vos vas a encontrar los fenómenos es porque son fenómenos relativamente fuertes, porque superaron esta artificialidad de la situación. ¿Sí? Por eso, entre las limitaciones que en algún momento salió la charla, está que si vos estás buscando un fenómeno muy sutil, bueno, a lo mejor no es que no existe, sino que todo este contexto que vos estás generando, bueno, hace que sea difícil de que Claro. lo podamos observar, ¿no? Pero sí que minimizamos todo lo posible la artificialidad y sobre todo porque hacemos tareas que son parecidas a cosas que ellos pueden, o similares a las que pueden estar experimentando en su vida cotidiana. No sé si con eso te... Buenísimo. Que no tenga tanta dificultad, claro. Exacto. Buenísimo. Gracias. ¿Alguien se anima? Marce, Fabián. ¿Sí, Digo yo? esos dos porque Hola, teníamos preguntas. chicas, Sí, ¿me a ver, escuchó? dale, Marce. Dale, Marce. Hola, chicos y chicas, muchas gracias por el estudio. Es súper interesante lo que ustedes hicieron, los resultados. Como dice Carmen, que ganas de ver un pedacito de un video de una cara de uno de estos perritos. Y la pregunta que yo tenía un poco de lo que he escuchado, la fueron respondiendo. Y mi pregunta tenía que ver en más allá, porque ustedes primero dijeron que este estudio es a partir del perro, pero cuando yo lo leí y lo entendí, me puse desde el tutor hacia el perro, pensando en que existen tutores que son ansiosos, que son nerviosos, que son miedosos, como en la forma de ser de la persona, digamos. Y hemos visto que muchas veces estas emociones son traspasadas a los perros. O tal vez por una situación que pasó media hora antes de esta experiencia con el perro, el tutor puede que haya llegado más nervioso, más estresado. Y estas emociones, como son traspasadas al perro, también pueden reaccionar de una forma distinta en el experimento que ustedes estaban haciendo. Entonces, por ahí mi pregunta era, ¿qué pasa cuando estos tutores tienen esta condición o ustedes solo llevaron a tutores equilibrados, con una buena relación con su perro? No sé si me hago explicar. Sí, un poco era lo que planteaba Mailén de la posibilidad de contagio emocional en la tarea. Sí. Me gustó lo de tutores No equilibrados. logramos seleccionar tutores, aunque es un desafío interesante, pero no lo logramos hacer. Pero sí, una cosa que nosotros tratamos de hacer en todos los estudios es que uno trata de sistematizar la conducta de la persona. Para eso se le dan muchas instrucciones, muchas veces se le muestran videos, para que la persona tenga, el total de las personas tengan una conducta relativamente homogénea y que acorde a la consigna que nosotros le damos, en donde estamos tratando de nuevo, minimizar, no se puede evitar del todo, minimizar este tipo de factores, ¿no? Si es una persona más nerviosa o si justo le pasó algo ese día. Entonces, con las consignas muy claras e incluso la muestra de un video, estamos intentando minimizar las diferencias que puedan haber entre las personas. Y más aún, si alguna persona por alguna razón no sigue la consigna que nosotros le dimos, ese perro tiene que ser sacado de la muestra, ¿sí? Ok, Sea por la razón que sea, ¿sí? Por un error, o porque esto que vos decís, la persona estaba nerviosa o lo que fuera, bueno, ese perro no es considerado dentro de la muestra. Se consideran los perros cuyos tutores o cuya persona que evaluó pudo seguir las instrucciones, ¿sí? No sé si eso más o menos... En este caso, igual las instrucciones, por eso también teníamos que darle una tarea sencilla. Lo que Marian comenta de darles un video muestra pasa en otros protocolos. Aquí simplemente era la instrucción de
toma asiento, ignora al perro, agarra un celular, mira la pantalla y está un rato, unos minutos en la suya. Eran instrucciones relativamente sencillas como para que sean lo suficientemente homogéneas, en este caso sobre todo. Gracias. Y una curiosidad fuera de esto, ¿cómo llamaron a estas personas? ¿Pusieron un aviso en algún lugar y necesitamos tutores con perros? ¿Cómo fue que llegaron estas personas a la muestra? El reclutamiento lo hacemos en general en nuestras redes sociales. El Instagram es Ajá. lo que hoy por hoy tenemos el más activo. También hay una base de datos de participantes históricos del grupo que, bueno, se va renovando porque hay gente que se va acercando con interés a participar de los estudios y demás. Acá por lo general lo que hacemos es publicar los requisitos, tipo se buscan tutores con perros. Si hay características particulares del tutor los ponemos, pero por lo general hay características particulares de los perros. Y eso, y lo difundimos por la mayor cantidad de canales que se pueda. Y siempre Ujú. está también el famoso Ya. boca a boca, ¿no? Donde Sí. alguien participó, quedó contento de Sí. la participación y Y le le avisa, comenta ay, mi a primo otros. tiene un perro y bueno, llegamos Esto, al primo también. esto me abre Claro. una ventanita más a esta relación que estamos estableciendo ahora entre ustedes y nosotros, de que si en el futuro necesitan trabajos online, o pues aquí tiene 50 educadores con perros alrededor, Gracias, Genial. gente genial, que más o menos gracias. conoce los estudios Claro. que están haciendo. Así que yo creo que eso también puede ser interesante para el futuro, ¿no? Seguro, Sin gracias. duda, gracias. Y luego, Fabián, tenías una pregunta también que habría un poco una pregunta hacia el futuro, sobre un experimento sucesivo. Si quieres formular esa cuestión, y vamos cerrando porque nos quedan 9 minutos. Ya saben, chicos, que nosotros somos puntuales como los suizos, y arrancamos a una hora y ya cerramos a la otra. Hola, Adelante, voy a intentar ser breve. preséntate. Bueno, mi nombre es Fabián Caballeros, yo también soy educador canino de Chile y bueno, la cara visible de Concientizando. Yendo un poco a la pregunta, en la parte de la discusión ustedes planteaban que los resultados del análisis de la puntuación del estrés, que incluyó la respuesta del amido de los perros, mostraron que estos exhibieron menos respuestas de estrés a nivel basal y en extinción cuando el tutor estaba presente, en comparación a los otros dos grupos, cuando el tutor no estaba o cuando era un extraño. En la discusión de esto se plantea que este fenómeno podría estar mediado por el aumento de oxitocina debido a la mirada mutua entre el perro y el examinador. Y frente a esto también ustedes plantean que quizás se podría utilizar otras tareas que fueran no sociales para inducir estos niveles más elevados de frustración. Y la pregunta en concreto va en cómo plantearían un experimento de estas características como para finalmente plasmarlo en el papel y poder analizarlo. Lo que estamos ahora pensando, y esto, bueno, es un poco uno de los próximos experimentos que están en marcha, en la parte de preliminares, digamos, es que los perros tengan una tarea de resolución de problemas que pueden hacer por sí mismos, y que durante esa tarea de resolución de problemas, de nuevo, donde primero la tarea es exitosa y reciben comida, y después la tarea deja de ser exitosa, o sus respuestas dejan de ser exitosas, en presencia del tutor, de una persona desconocida y cuando están solos. Entonces ahí hacemos algo que sea puramente no social y reste el efecto que pudo tener la experimentadora sobre la situación. Ya, Y ahí ya. en ese caso sería, por ejemplo, dejar grabando simplemente y uno salir de la sala y ver como la reacción del perro. Ya, Exacto, en el caso de, perfecto. digamos, una persona funcionaría como experimentadora y es la que organiza toda la situación, deja cámaras, coloca las cámaras y deja el dispositivo para la resolución del problema y se retira de la habitación. Perfecto. Y entonces no hay ningún tipo de componente social más que en los grupos en donde está o el tutor o una persona desconocida. Y cuando está solo en la sala. Y ahí Perfecto. va a haber una interacción por parte del tutor y del experimentador,
Como o... vos dijiste hace un ratito, pasito, 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 pasito por vez, esta vez no va a haber interacción porque tiene que ser igual a la anterior, Ok, pero le cambiamos solamente la tarea que pasa de ser social a ya. no social. Yo quiero ver el Este, siguiente, entonces. Dale, te avisamos. Muchas gracias. Ella se anota para el final de Para la el final, trilogía. para el final. Está bien, está bien. Yo quiero hacerle Este, una preguntita, Carmen, a Laura. dale. Laura, tú eres veterinaria y estás haciendo tu doctorado, ¿no? Entiendo ahora, es lo que Sí. comentaste al principio. ¿Cómo, de qué se trata tu doctorado? O sea, me imagino que es este estudio, pero así en macro, ¿de qué se trata el doctorado? Bien, mira, mi doctorado no está vinculado con este estudio en particular. Estoy estudiando la capacidad de los perros para identificar situaciones emocionales negativas en sus tutores y ver si responden y cómo, y si eso tiene que ver con respuestas de tipo empáticas. Wow. Los primeros estudios de la tesis tuvieron que ver con pedirles, estudios virtuales, pedirles a los tutores que simulen una discusión en casa, entre sí, en presencia del perro, para que ustedes se den una idea. Y bueno, ahora estamos en otra línea, o sea, con otro paradigma, pero estudiando el mismo fenómeno. Así que no trabajo en frustración, pero sí mido respuestas de estrés y respuestas empáticas. Pero sí una cosa que salió un par de veces el término, por eso lo comento, del contagio emocional. Sí, en estos Sí. estudios estamos midiendo si hay un contagio emocional de los perros De los perros. ante las actitudes o las emociones mejor dicho, las emociones que expresan los tutores, ¿no? Se imaginarán la riqueza que eso tiene para nuestro trabajo, ¿verdad? Es impresionante, ¿no? Nos da unas herramientas súper interesantes y bonitas y además fundamentadas en ciencia de cómo ayudar a familias. Y, Sí, mm, sí, sí, sí. Sí, aparte como nosotros estamos encontrando como en situaciones, incluso situaciones sutiles, donde aparece este fenómeno de contagio, que habla de esta coordinación de la que venimos hablando, ¿no? De cómo hay una comunicación muy cercana entre ambos y esto genera respuestas emocionales en los dos, ¿no? Sí, y algo que surgió varias veces en el encuentro de hoy es el nivel de atención de los perros hacia sus tutores en esas circunstancias. sí. El nivel de atención que prestan y uno medio que puede imaginar la ruedita, ¿no? En la cabeza procesando, es súper interesante. Sí, Y la espera de una respuesta por parte del tutor. sí, Y cuando no está esa respuesta viene la frustración. O sea, también. Exactamente. ¿no? A mí igual me parece, o sea, las admiro un montón porque igual me parece súper difícil poder hacer todas las variables realmente tan precisas, ¿no? Porque obviamente un perro que en su casa de 3 años, que siempre ha pedido ayuda y siempre le han contestado, pues va a contestar de otra manera a uno que dejó de pedir ayuda porque nunca ni lo miraron, ¿no? Aunque la gente los ama y todo, pero... Entonces, claro, igual encontrar ese equilibrio y poder identificar esas cosas me parece alucinante. Sí, y un poco es el tipo de trabajo en el que nosotros estamos insertas. No es un trabajo de laboratorio donde vos tenés el control de un montón de variables, tampoco es un trabajo estrictamente de campo donde vos vas a observar y no tenés control de ninguna variable. Acá es como algunas cosas hemos podido irlas sistematizando, otras las medimos y otras, como vos decís, están ahí y son parte de las cosas con las que hay que lidiar, digamos. Son parte del caos. Son parte del caos, tal cual. Parte del caos, claro. Parte de la vida, en realidad. Parte de la vida, exactamente. Sí. Exactamente. Nos quedan 2 minutos, chicos. No sé si quisieran encender sus cámaras un minutito y nos tomamos una foto, porque este encuentro vale la pena registrarlo. Quien esté por ahí, eso. Ale, por favor, tú haz la camarógrafa, please. Oye, estamos muy, muy agradecidas, creo que lo digo en nombre de todas y de todos. Realmente ha sido una hora extraordinaria, espléndida, estupenda y ojalá pudiéramos repetir. Si en el futuro ¿Seguro? ustedes tienen tiempo y ganas Seguro. de volver acá con nosotros em, y seguir conversando sobre algún trabajo anterior que ya tienen, que hemos estudiado, que podemos estudiar. Y también que me puedan enviar a mí, si quieres, como canal,
artículos o cosas que les parezcan de particular interés para nuestro mundo, para que podamos alimentar nuestros estudios y que Claro, sepan que bueno, estamos acá reuniéndonos cada semana y hablando de estas cosas con este entusiasmo que han podido observar, ¿no? la verdad En que la para mí fue una experiencia muy, muy linda, muy enriquecedora el intercambio y nuevamente felicitarlos por la iniciativa, me parece una cosa maravillosa y por supuesto que es un intercambio que queda abierto, así que estamos en contacto. Totalmente, sí, gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa y por la constancia y por haber pasado de 3 a 50 personas, habla de un compromiso muy hermoso.